ratio de prevalencia de enfermedades contagiosas muy alta. Bueno, simplemente unos datos que poner en Mundial de Turismo para que veáis cómo se va a producir este cambio, ¿no?, en el mapa de destinos turísticos, este cambio en los mercados, en que Europa va a ir perdiendo cuota de mercado como principal destino turístico y al final, en el año 2010 había prácticamente 1 billón de movimientos de turistas y en 20 años se va a multiplicar por 2, ¿no? Va a haber todavía un aumento mayor en los movimientos internacionales. Cada vez la gente va a viajar más y cada vez va a viajar más a destinos que no sean europeos. Esto es cómo van a cambiar el reparto del mercado turístico. Ahora en la actualidad representa en torno a un 60%, en el año 2030 las previsiones es que representa un 40%. Aquí va a perder cuota de mercado y lo van a ganar sobre todo los países asiáticos y también los países africanos. Por lo tanto, conocer los determinantes de esa demanda, ¿no?, de qué hace que la gente quiera viajar a este tipo de destinos, pues ahora es muy importante porque se espera que ganen cuota de mercado y le permitirán desarrollar estrategias de desarrollo. Para los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados normalmente presentan unas condiciones climáticas favorables en las que aparecen enfermedades contagiosas y también el hecho de la malnutrición y de la poca calidad de las infraestructuras sanitarias, pues hace que al final la mayor parte de los brotes de estas enfermedades sucedan en este tipo de países y esto acabará limitando las posibilidades de desarrollo de estas regiones y en general y en particular las posibilidades de desarrollo del sector turístico en este tipo de regiones, ¿no?, porque son los países que se ven más afectados por las enfermedades contagiosas. Hay un trabajo que dice que aproximadamente el 8% de los turistas internacionales al final acaban necesitando asistencia médica durante o después del viaje por alguna enfermedad relacionada con el viaje, ¿no?, por una enfermedad contraída durante el viaje. Y además dicen que, bueno, esto es un trabajo que se centra en encuestas para turistas británicos, pero dicen que para ello la asistencia de una enfermedad contagiosa en el destino turístico es un motivo fundamental para no querer ir a ese destino turístico, ¿no? O el hecho de que tú tengas que vacunar para ir a un determinado destino, tomar, por ejemplo, una pastilla para la malaria, vacunarte contra la fiebre amarilla, eso al final es una barrera, ¿no?, una barrera bilateral de que tú no quieras viajar a ese país. Son algunos casos de las enfermedades que yo voy a considerar en trabajo, que son los brotes que ha habido de ébola, en función de, bueno, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, y de un brote en el Congo y en la República Democrática del Congo. O sea, fueron episodios muy aislados y centrados básicamente en estos 3 países africanos. Quizás esta experiencia, lo que pasa es que el impacto mediático que ha tenido el brote actual es mucho menor que el impacto que tuvieron, ¿no?, estos brotes en el año 2000, en el año 2005 y estos periodos que ahora en la República Democrática del Congo, pero seguro porque ya está teniendo un efecto en los turistas que desean viajar a esos países, muchos están cancelando vuelos o probablemente tú decidas, bueno, pues en un periodo de tiempo no viajar a este tipo de destinos. Esto es para el caso específico del ébola, ¿no?, que es una enfermedad que está desaparecido, pero que ha habido una serie de brotes en los últimos años. Y luego hay otras que son enfermedades más comunes. Nosotros hemos utilizado la fiebre amarilla, bueno, estas son las travel related illness, ¿no?, las enfermedades relacionadas con los viajes que la gente suele contraer cuando viaja a este tipo de países. Bueno, estaría la fiebre amarilla. Hay más países que tienen casos de fiebre amarilla, Venezuela, Argentina, Colombia, muchos países de Sudamérica que lo tienen, que bueno, nosotros lo consideramos en la muestra, pero al final funciona mejor utilizar que tú te tengas que vacunar, ¿vale?, porque esto es que la enfermedad está generalizada en el país. En los otros casos está concentrada en una determinada región y probablemente solo tengas que tener cuidado pues si vas a ir a una determinada zona de ese país. Nosotros vamos a considerar los dos, pero quizás lo más importante es que te tengas que vacunar cuando viajas a uno de estos países contra la fiebre amarilla. Y estos son ratios de prevalencia. El ratio de prevalencia es el número de casos entre la población del destino, ¿no?, cuánta gente hay infectada por esa enfermedad relativa a la población total. Y bueno, hemos considerado el malaria, el dengue y el cólera, ¿no? Son enfermedades altamente contagiosas, con el 14% de la población en Libia tiene malaria. Y ahora también, no sé si habéis oído entre las noticias, muchos de estos casos que son sospechosos de tener el ébola, ¿no?, de gente que viene de países de desarrollo, al final lo que tenían era malaria, ¿no? O sea, que es una enfermedad que es muy contagiosa. Si vas a determinada zona, bueno, tienes que tomar una pastilla si vas a entrar a malaria para evitar el contagio. Entonces
y además es una enfermedad que tiene un ratio de prevalencia bastante alto. Luego tienes el dengue, y bueno, estas se contagian a través de picaduras de mosquitos, y el cólera, que bueno, una enfermedad que tiene un menor ratio de prevalencia, pero bueno, al final que un 1% de la población tenga el cólera, es una enfermedad altamente contagiosa, sí que acabará afectando tu decisión de viajar o no a ese país. Luego hay muchos países para los que el ratio de prevalencia es cero, ¿no? Sobre todo para países en desarrollo. Nosotros también probamos con utilizar, en vez de ratio de prevalencia en la religión, prevalencia de la enfermedad, probamos a introducir dummies de si existe o no la enfermedad en el destino. Porque al final tú tampoco te fijas tanto en el ratio de prevalencia como que, bueno, yo sé que en ese país tengo riesgo de contagio del dengue porque hay gente. Con dengue no me fijo quizás tanto en qué porcentaje de la población lo tenga, ¿vale? Probamos con las dos y las dos funcionan. Pero bueno, para interpretar es quizás más sencillo utilizar la prevalencia. Esta es la ecuación de gravedad que utilizamos, ¿vale? Considerar las que estoy presentando ya antes, me tengo distancias, los PIB, la población, la lengua, frontera, colonia, si existen islas en el par, si existen países sin salidas al mar, la estabilidad política, eso es muy importante, del destino, para explicar el turismo, si comparten religión, la esperanza de vida, ¿vale? Porque al final quizás puedes controlar por el nivel de desarrollo a través del PIB, pero incluso más relevante es la esperanza de vida, para también valorar la calidad de la sanidad, en esos países, y esto sería un vector de enfermedades contagiosas, ¿no? Utilizamos la clasificación de enfermedades contagiosas de la Organización Mundial de la Salud, que ellos tienen datos de número de casos que luego te permiten calcular ratios de prevalencia. Yo aquí voy a utilizar efectos fijos propios de origen, de destino y de año, porque si fijáis, mi variable de interés tiene su índice IP, ¿no? Es decir, yo tengo ratio de prevalencia en un destino, pero es cambiante para mi periodo muestral. Por lo tanto, si yo metiera los efectos fijos de cambiantes en el tiempo, absorbería, ¿no? Esta variable. En este caso en concreto, aunque sea mejor la estimación a través de efectos cambiantes en el tiempo, al final no me permite estimar la variable que es de interés en mi trabajo. Primero vamos a utilizar un panel de enfermedades bastante grandes que utilizan en la Organización Mundial de la Salud. Tenemos la malaria, la tuberculosis, el cólera, la ébola, la meningitis, el VIH, el dengue, la fiebre amarilla, la difteria. Estos son paperas. Una es rubeola, otra roseola, tosferina y el tétano. No sé, son enfermedades contagiosas. No todas son clasificadas como travel-related index, lo que pasa es que nosotros al principio incorporamos todas, porque también al final nos interesa saber qué sucedería en temas de turismo si se erradican o se reduce el ratio de prevalencia de estas enfermedades, pero luego nos vamos a centrar sobre todo en las relacionadas o las que son más probables que la gente se contagie cuando viaje a ese país, como son la malaria, el cólera, el ébola y la fiebre amarilla. Son las que luego nosotros nos vamos a centrar. Utilizamos un panel de datos para 177 países para el periodo 95-2010. Los datos de turismo, los que presenté antes, el Excel, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, tenemos casi 220 Excel para todo este periodo, tenemos que ir generando la base de datos, al final tienes menos, porque para enfermedades, bueno, luego tienes a veces variables para las que no tienes datos, y al final nos quedamos con 177 países en este periodo. No se puede ir más atrás, en el año 95. 177 origen destino. Sí, o sea, tienes vale 177 por 177 por los 17 años, 16 años. Esa es la dimensión. Que este es un poco, bueno, yo os voy a poner el stata, pero como no lo veis aquí. Este es, por ejemplo, la forma que tiene el panel que yo utilizo, ¿no? Esto luego es un Excel que se puede pegar directamente en stata para hacer las estimaciones. Lo que tienes es destino, origen, año, ¿no? Un panel lo que se llama de 3 dimensiones. En este caso, tu observación individuo es el par, bueno, en este caso Albania, que es cero. Yo tengo una matriz cuadrada, pero luego tienes Albania y Algeria, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos turistas llegan a Albania desde Algeria? Aquí he puesto 0, pero realmente yo no sé si es un 0 o no, lo que sea, como luego la variable dependiente está el logaritmo, desaparece, ¿no? Y solamente al final utilizas los que tienen al menos, o sea, tienen flujos turistas mayores. Esto es un poco para que veáis la forma del panel. Y luego tienes para los años, ¿no? Del año 2000, perdón, aquí es hasta el año 2010. Podemos ir luego 2 años más, teníamos hasta el 2012, pero tenemos que actualizar la base de datos.
Y luego meto variable colonia, que puede tomar el valor 0 y 1, por ejemplo, el variable de Argelia no han tenido ninguna relación colonial, pero eso es 0, si lo hubieran tenido, hubiera tomado el valor 1. Esta es la afinidad cultural, pero al final no utilizamos en la variable, que es una base de datos que se utiliza para otro trabajo. Si hablan o no la misma lengua, Alemania y Argelia no hablan la misma lengua, por tanto es 0. Si son países contiguos, la temperatura del destino, la del origen, la distancia, los PIB, las tradiciones, como lo hacemos de todo. Tú tienes un montón de variables que normalmente suelo intentar meter por cuando está generando la base de datos, lo interesante es meter cuantas más variables posibles, que luego probablemente algunas las utilices o no, porque sean muy significativas o porque no funcionan. Estos son el número de casos y luego tenemos el ratio de incidencia. ¿Vale? Tienes para pares. Realmente son para pares, pero son propios del destino, es decir, el ratio de incidencia de las paperas en el destino. Luego también probamos, pues decíamos, generar daño, si existe o no la enfermedad, o al menos hay algún caso de esa enfermedad en el destino turístico. Esta es la estimación del modelo base, sin considerar todavía las enfermedades, y luego lo que hacemos es ir incorporando una a una esas enfermedades que yo estoy diciendo, pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona la ecuación de gravedad, funciona bastante bien, veis que el efecto de la distancia es negativo, como se espera, pero cuanto más alejados estén los países, menores serán los flujos de turistas entre ellos. El PIB del destino y el del origen son importantes, son relevantes. La población de destino y la población de origen, pero en este caso la población de origen no tiene un efecto negativo, pero porque al final no es tanto la población sino la renta de esa población, la demanda turística. Que se habla la misma lengua tiene un efecto positivo, esa afinidad cultural, que compartan fronteras también, que hayan tenido lazos coloniales, que estos son números de islas y de países en salida al mar en el par, no ya suelen incorporar, para la facilidad o dificultad de acceso a este tipo de regiones. La estabilidad política es bastante relevante, es decir, cuanto mayor es la estabilidad política del destino, mayor es el número de turistas que llegan. La religión y la esperanza de vida. Son variables, esta y esta son propias del destino. ¿Vale? Son los movimientos de turistas. Y luego lo que hago es replicar este modelo, pero incorporando cada vez una enfermedad diferente. Pero por eso no voy a dar toda la carrera demasiado grande, al final estos modelos, independientemente de la enfermedad estos resultados, independientemente de la enfermedad que considere, no cambian mucho, ¿no? El modelo explicativo. Cambia el número de observaciones, ¿no? Porque dependiendo de la enfermedad, para algunos casos tienen meses, varios. Vale, estos son los resultados, estos son los efectos estimados. En general, quitando para el caso de la fiebre amarilla, todos tienen un efecto negativo, como espera, es decir, que si el ratio de prevalencia de esa enfermedad del destino tiene un efecto negativo en las llegadas de turistas. Es significativo los que están en negrita, la malaria, la tuberculosis, el cólera, la meningitis, el VIH, el dengue está en el límite de la no significativo. Esta era un dato curioso porque la fiebre amarilla me sale como que tiene un efecto positivo, es decir, si hay más casos de fiebre amarilla, mayor entradas de turistas. Esto es porque en este caso metíamos muchos países donde existe la enfermedad, pero en regiones muy aisladas, ¿no? Porque aquí nosotros metíamos número de enfermedades en el país, pero están nuevamente concentrados en zonas muy aisladas, ¿no? Y entonces, y además, existen países que reciben un gran número de turistas, ¿no? Como Brasil, como Argentina, como Venezuela, todo sale positivo. Cuando optamos por meter el requerimiento de que tú te vacunes para viajar a ese país, ahora sí que es negativo, pero bueno, no es significativo. Pero luego ves el ébola tiene un efecto negativo, todo tiene un efecto negativo, la rubeola y esta es la brucela. Y el tétano son no significativos. Se va metiendo por separado esa enfermedad. Porque están muy correlacionadas vale. los problemas. Si las meto todas juntas, al final es que los países que tienen malaria son muchos países que también tienen el ébola, que tienen, ¿no? Hay una correlación mundial. ¿Y por qué no crear un índice? Sí, eso lo estamos pensando, que es una enfermedad. O sea que bueno, luego es muy complicado de interpretar, pero sí, por eso os decía que es un trabajo que está todavía bastante en proceso, estamos sacando los primeros resultados. Luego al final nosotros nos vamos a quedar solamente con las claves related, pero sí que nos interesaba primero ver el efecto de todas, ¿no? Porque al final, bueno, que haya tosferina, por muy contagiosa que sea el destino, bueno, puede que me afecte o no, pero al final está
relacionada con gente que viaja y se suele contagiar, ¿no? Ese tipo de enfermedades. Y esto, bueno, este es el parámetro estimado, este es el efecto, ¿no? Como son DAMI, es una variable exponencial, que es la variable de logaritmo, es decir, para calcular como la elasticidad. Y veis, ¿no? Por ejemplo, una reducción del 1% del ratio de prevalencia de la malaria del destino aumentaría, un aumento del 1% del ratio de incidencia de la malaria del destino reduciría el número de turistas en un 1,36%. ¿Vale? Entonces, para que tú tengas la interpretación. El ébola y la difteria están en tantos por mil, no están en tantos por cien, ¿vale? Porque hay muy poquitos casos, luego si no, una reducción de un 1% de cada 1000 casos de ébola, pues se reduciría un aumento de un tanto, ¿no? Se reduciría el turismo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en el siguiente paso, esto era simplemente para generar las variables, ver que se funcionaba y ver que los resultados son bastante coherentes, ¿no? De estos datos de incidencia y de que sueles tener ese efecto negativo que es lo que tú esperabas, quitando el caso concreto de la fiebre amarilla. Vale, y el último paso que vamos a hacer, bueno, la parte que está todavía en proceso, vamos a generar escenarios, porque la Organización Mundial de la Salud tiene previsiones, ¿no? De campañas para erradicar o para reducir esas tasas de prevalencia en determinados escenarios. Está también dentro de los objetivos del milenio, por ejemplo, la erradicación de la malaria, la reducción de los números de casos. Entonces vamos a trabajar con esos escenarios. Vamos a ver cómo se traduciría eso en aumento del número de turistas a esos destinos, pero luego sobre todo para temas de evaluar las consecuencias económicas de esas políticas, lo que vamos a hacer es trasladar cuánto significa ese mayor número de turistas en el PIB del país. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, muy directa, que simplemente es cuál es la relación directa entre el número de turistas y PIB, y luego vamos a generar predicciones, ¿no? En función de los diferentes escenarios, para no solamente decir, bueno, van a aumentar los turistas en tantos miles, sino qué efecto va a tener eso sobre el PIB. Vale, pero de una forma muy simple, muy sencilla, pero a veces es más fácil, ¿no? Para la hora de interpretar los resultados, generar ese tipo de escenarios. Muy interesante. Pero bueno, nosotros habíamos pensado en lo de generar los índices, porque sí, es que la correlación es muy alta en las tablas estas que yo había puesto. Si tú te ves, al final lo que tienes en todos son países básicamente africanos, ¿no? Entonces, si tú metes todas a la vez, es que no te correlacionado. Pero bueno. Esto es porque lo queréis hacer para África, ¿no? No lo queremos comparar, lo que pasa es que al final está el tipo de enfermedad sobre todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en países asiáticos también hay incidencias. No, lo vamos a hacer para todo. O sea, vamos a ir cogiendo los destinos donde existen las enfermedades, que pasaría en función de lo que va a decir las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, de lo que va a suceder en esos países, ¿no? Porque hay campañas para erradicar la malaria, para que la gente se vacune. ¿Qué efecto tendría eso en el turismo y luego indirectamente en el PIB? Y otra idea que se me ocurre es, en el caso del origen, se pueden estar produciendo también, este tipo de modelos lo que hace es esconder, de alguna manera, o sea, recoge, vamos a ponerlo positivo, ¿no? Recoge efectos que de alguna forma, o relaciones que están un poco, no son evidentes, ¿no? En términos del sistema sanitario, argentino. Pero, por ejemplo, en el caso del origen, se me ocurre que las políticas de vacunas, ¿no? Los tipos de vacunas, por ejemplo, las combinaciones que hay para atacar determinadas enfermedades con una misma vacuna. Es decir, que desde los países de origen podríais encontrar efectos comunes, ¿no? Por regiones, a la hora de alguna forma, incrementar o reducir los flujos turísticos hacia estos países con incidencia de enfermedades tropicales. Sí, por ejemplo, si hay una campaña de vacunación del tétano, por ejemplo, ¿no? Que al final te dé un poco igual que si está el tétano en el destino turístico porque tú te has vacunado antes de la campaña. Sí, bueno, yo tengo generadas las variables para el origen también, porque al final si tú metes el ratio de prevalencia para el destino, también lo puedes meter para el origen y puedes meter las campañas, pero no he hecho la prueba. Pero, por ejemplo, en Europa la política de vacunación para visitar estos países, ¿no? O en determinados países europeos tampoco, es muy distinta a la que hay en Estados Unidos. ¿Quién cubre la vacuna? Sí, la información también. Distintas políticas sanitarias en cuestiones de
de visitas al exterior pueden condicionar también el modelo, ¿no? Sino de alguna forma la idea de cómo se pueden agrupar en origen estos efectos. Sí, porque creo que además hay países que es obligatorio que Sí, tú te vacunes y en otros es opcional. Sí. O sea, no lo habíamos pensado de mente, pero se puede meter porque además te permite diseñar las políticas en los dos sentidos, en el origen y en el destino. Pero puedes hacerlo, o sea, este modelo también lo puedes evaluar, porque lo que es yo metía variables propias del destino, luego meto variables que sean propias del origen. Esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A mí todavía me queda la duda con todos estos modelos. Está en que, aunque no lo parezca y nos olvidemos mucho de ello, el turismo es un fenómeno, o sea, tú dices, aquí tengo todo el turismo mundial, ¿no? En realidad tienes todo el turismo internacional, ¿no? Y el turismo es un fenómeno que en buena medida se genera dentro de los países. Probablemente al incluir el PIB a su vez está muy correlacionado con el tamaño poblacional, con el tamaño geográfico y con otros factores que igual en el modelo ayuden a hacer que un país, de un país grande se salga menos que de un país pequeño. Más probable que te vayas a otra región del propio país a hacer turismo que un país muy pequeño, del cual, digamos, recorres 50 kilómetros y ya estás en otro. Pero, o sea, el modelo, Pero lo puedes aplicar a turismo regional. Sí. Claro. Lo que tengo países, tienes comunidades autónomas españolas. Sí, el problema es mezclar. Claro, ese es el tema, porque incluso la dificultad de los datos, porque al final la alternativa, los viajes turísticos están muy condicionados también por las posibilidades que tú tengas dentro de, aunque también la distancia lo recoge. Tú vives en un país con un PIB muy grande, seguramente el país es muy grande, ya las distancias van a ser más grandes de viajar. Sí. Pero me gusta, por ejemplo, lo de la isla, que haya isla, que el origen del destino sea isla, reduce el turismo, porque si tú eres una isla, tienes costa, bueno, es una forma muy tonta, ¿no?, de recogerlo, pero eso sale negativo, que es en contra un poco de lo que tú piensas, pero es porque si yo estoy en un país con costa y encima con buen clima, pues probablemente no viaje tanto al exterior como si son países sin salida al mar y encima un país frío. Pero no lo estás recogiendo así en realidad. Y por eso te suele salir ese efecto negativo, ¿no? El número de islas en el par o el número